Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos a la Iglesia Betel. A la Iglesia Betel. Muchas ideas y dichos. El miércoles conversamos un poco sobre la seducción, las seducciones que sacan a los hombres y a las mujeres de los propósitos de Dios. No las seducciones como uno la conoce coloquialmente, que es la capacidad de una mujer o de un hombre de conquistar el corazón de la otra persona para dominarlo o para controlarlo. Hablábamos de las seducciones que están en la Biblia, que nos enseñan cómo el enemigo, cuando ya no te puede dominar a través de los sencillos ataques diabólicos, cuando ya no te puede dominar por medio de la tentación común y silvestre, usa un mecanismo que siempre le ha dado resultados, que es la seducción del corazón. Hablamos este miércoles de la seducción que el enemigo produjo sobre Eva, y cómo Eva, en medio de esa tierra perfecta, en un lugar perfecto, siendo ella una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios y siendo perfecta, se dejó dominar y seducir por un animal, que era la serpiente. Y esta serpiente, en medio de esa seducción, se dio el tupé, o se dio la oportunidad, o le dio el gusto y lo hizo, de hablar en contra del Creador. Cuando la serpiente le dice a Eva, con que Dios dijo, ¿se recuerdan de eso? Con que Dios dijo, Génesis 3, con que Dios dijo que no podías tocar el árbol, que no podías comer del fruto. Ahí está Eva, ahí está la serpiente, ministrándole a Eva, seduciendo el corazón de Eva para que Eva fuese desobediente. De hecho, el pecado de Eva en sí, el pecado de la humanidad es el pecado de la desobediencia. Porque en ese momento Eva estaba ya seducida al punto que estaba hablando con Satanás. ¿Quién se va a poner aquí a hablar con el diablo? Nadie. Ella se puso a hablar con el diablo. Y no solamente se puso a hablar con el diablo, sino que se puso a conversar con él. Y el mismo Satanás le dice a Eva, con que Dios dijo que no puedes tocar el árbol ni comer del fruto. Y ella, en vez de responder de una manera contundente, se quedó callada y todavía viene Satanás y le dice una segunda parte y le dice, bueno, yo te digo que si comes del árbol no morirás. Se adentra más aún esta seducción y logra tocar el corazón de Eva al punto que ella escucha estas artimañas diabólicas y le abre los oídos y el corazón a Satanás. Porque Satanás es el maestro de la seducción. Él disfraza a sus mensajeros de luz para seducir a los indoctos, para seducir a los ignorantes, para seducir a los frustrados y a los cansados, aquellos que están esperando una promesa y no se les ha cumplido, aquellos que están buscando una solución en Dios y todavía no ha llegado. Llega el espíritu de seducción de Satanás y dice, con que Dios te dijo que se iba a cumplir esa promesa, con que Dios dijo que iba a salvarse Venezuela, con que Dios dijo que tu hogar se iba a sanar, con que Dios dijo que tu hogar se iba a restaurar. Satanás seduce a aquellos que están esperando algo que aún no ha llegado, que tienen tiempo esperando, que han estado perseverando, pero que ya están cansados, están frustrados. No han podido levantar sus cabezas, no han podido tocar las bendiciones de Dios, porque están esperando y están resistiendo en su carne y no en el espíritu. Quiero que sepa algo, o usted está avanzando o usted está resistiendo. La vida del cristiano es así, o avanza o resiste. O avanza, diga conmigo, o avanzamos o resistimos. ¿Cuántos están resistiendo? Las dos cosas son buenas. Avanzar y resistir son buenas las dos cosas, siempre y cuando estés resistiendo en el espíritu. Si estás resistiendo en tu carne, si estás resistiendo en tu alma y eres de esas personas que dice, yo sé que Dios va a hacerlo, porque Dios me lo dijo, y Dios es un Dios de promesas, pero tu vida no está conforme a la voluntad de Dios, pero eres una persona que miente, eres una persona que roba, eres una persona que murmura, que maldice, tú estás resistiendo en tu carne. Porque para resistir en el espíritu, tú tienes que decir, Dios va a operar conforme yo sea un hombre de Dios, sea una mujer de Dios, conforme yo entregue mi corazón. El que resiste en el espíritu, además de resistir, también de alguna manera avanza. ¿Cuántos entienden esto? Entonces, el caminar con Dios no es un caminar simplemente de esperar. Es un caminar de esperar en su voluntad, en su Espíritu Santo,
lleno de la fortaleza de Él. Si usted espera en su humanidad, usted se va a cansar, usted se va a frustrar, usted va a sentir angustia, desespero. ¿Y qué va a pasar? Va a venir el enemigo y le va a decir, con que Dios dijo, con que esa promesa te la dijeron, ¿cuántos años que te dieron esa palabra profética y no se ha cumplido nada? ¿Cuántas veces te han dicho que tu hogar se va a restaurar? ¿Cuántas veces han dicho que Venezuela se va a levantar y no se ha cumplido? Pero déjeme decirle, lo que hemos esperado en el Espíritu, vamos a ver a Venezuela levantada en el nombre de Jesús. Los que esperamos en el Espíritu, los que esperan en la carne salen corriendo, los que esperan en el Espíritu se quedan aquí para ver la obra de Dios manifestarse. ¿Cuántos esperan en el Espíritu? Por favor, me traen 150 arepas para este lado que no he comido. Aquí sí comieron. ¿Cuántos esperan en el Espíritu? ¿Por qué Satanás sabe atacar esas áreas de tu vida? Porque él apela a tu cansancio, él apela a tus frustraciones, él apela a tu manera de pensar, él apela a tu manera de sentir y ver las cosas inmaduramente. Si no eres una persona madura, él apela a eso. Él se agarra de allí. Si tú estás en la iglesia buscando de Dios y quieres crecer, pero tú eres inmaduro, eres indocto, eres ignorante, porque no has crecido en tu carácter, porque no has crecido en tu corazón, cuando no te saluden, cuando no te abracen, cuando no te digan algo bonito, tú vas a sentir que no te aman, que no te quieren y te vas a cansar de venir a esta iglesia y te vas a cansar de andar con tus hermanos. Va a venir el enemigo, te va a seducir, te va a presentar una oferta y tú vas a decir, me voy para otro lado porque ahí sí me tratan bien. Inmaduro. Espérate que pasen 2 meses para que veas que tampoco te van a saludar. ¿Por qué? Porque están ocupados. Eva sabía, yo estoy seguro que Eva en su perfección de creación sabía que Satanás le estaba hablando algo que no era de Dios. Tenía que saberlo. Ella sabía, pero ella se quería convencer de lo que Satanás le estaba diciendo porque ella quería desobedecer. Usted sabe, usted algo le toca adentro cuando el diablo le está hablando y usted sabe que no es de Dios, pero cuando usted se quiere convencer de algo que no es de Dios, por su desobediencia, por su naturaleza pecaminosa, porque usted no domina sus emociones, usted se va a convencer de lo que no es de Dios, va a hacer lo que no es de Dios y lo peor, más adelante va a decir que sí, eso era de Dios y no es de Dios. Lo que no es de Dios no se negocia, no es de Dios, y lo de Dios tampoco se negocia, es de Dios. No hay territorios vacantes en la vida de los hombres. O los territorios son de Dios o los territorios son del diablo. No hay un territorio en el medio. No existe un purgatorio. No existe un color gris. O es blanco o es negro. O es de Dios lo que vas a hacer o no es de Dios. O es de Dios como tú te manejas en tu corazón o no es de Dios. Pregúntale que tienes al lado, ¿cómo te manejas tú en tu corazón? ¿Como Dios quiere o como el diablo quiere? ¿Como Dios dice o como el diablo te dice? El diablo, sí, el diablo existe. Es un ente diabólico, es un espíritu demoníaco. Son demonios que están sobre la tierra buscando sacar de los propósitos de Dios a sus hijos, a los hijos de Dios. No te dejes. Dile que tienes al lado, no te dejes. Mire, esto no es una práctica de juego. Somos el cuerpo de Cristo. Por eso es que uno le dice que le diga al que tiene al lado, dile a tu cuerpo, no te dejes. Y le di ese ejemplo de Eva. Le di ese ejemplo del caminar de Eva y los errores que cometió. Y prediqué mucho más sobre eso. La serpiente, un animal. Déjeme decirle, la serpiente engañó a ese ser perfecto. No importa cuán sabio seas. Ten cuidado con las serpientes que se sientan a la mesa a comer contigo. Ten cuidado de abrir tus oídos a una serpiente, porque aunque tú seas sabio, leas la Biblia y te pares de mano y cante, si le abres los oídos a la serpiente, ella es más astuta que tú y te va a engañar. No, yo hablo aquí un poquito porque yo sé bien lo que tiene en su corazón. Yo no me voy a dejar dominar. Tú no tienes que abrir los oídos al diablo. Tus oídos son santos, son para escuchar alabanza, palabra de Dios y lo que el Espíritu en tu corazón te ministra. Yo no sé cuántos están entendiendo esto, pero déjeme decirle algo. O estamos consagrados para Dios o tenemos brechas abiertas para que el enemigo haga con nosotros lo que le dé la gana. Y una iglesia que quiere avanzar, que quiere caminar, que quiere
romper barreras, que quiere restaurarse, que quiere ser alegre, que quiere estar junta, unida, viendo la gloria de Dios, tiene que guardar sus oídos, su mente y su corazón y sus ojos. No, pero es que ese es un hermano que me está hablando, es que ese es un varón de Dios, lo que sea. La serpiente va a usar a personas que se creen que están bien para engañarte. ¿O no? ¿O usted cree que un demonio va a venir a hablarle vestido de demonio con cachitos? Y usted, esto es un demonio, se te ve en la cara. No, usted va a ver una persona que quizás tenga este ministerio, que quizás sea un pastor o un ministro, pero como no es maduro, se va a dejar usar por el diablo y le va a decir a usted algo que usted no tiene que escuchar. Y como usted está frustrado, no estoy diciendo que ese es el caso, aquellos que se evalúen, ¿ok? Como quizás usted está frustrado, está cansado, está dando vueltas en lo mismo en su corazón y no madura, abre su oído, busca convencerse de eso, lo afirma en su corazón y termina haciendo lo que el diablo le dice. ¿A cuántos Dios les está hablando en esta hora? Y déjeme decirle algo, si usted hace lo que el diablo le dice, le va a traer maldición a su mujer, a sus hijos y a sus generaciones. Después no se esté quejando. Ay, pero los que están de visita dirán, este tipo está loco. No soy así todo el tiempo, estoy un ratico. Y habla la palabra como es, hay que trazarla. ¿Verdad que no soy así todo el tiempo? La familia hay que cuidarla. La familia hay que cuidarla. No podemos dejar que nuestros hijos escuchen lo que les dé la gana. Porque por aquí se meten las mentiras del diablo y terminan dominados. Usted no es más astuto que Satanás. Satanás es más astuto que nosotros. Nosotros lo vencemos por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Pero humanamente no podemos. Nosotros podemos con Él por gracia de Dios y por el Espíritu de Dios. Como Eva se apartó de Dios, quedó solita y quedó a merced de Satanás. Apartó el corazón de Dios. Y Satanás pudo hacer con ella lo que quiso. Pero usted y yo no vamos a permitir que eso pase. No lo vamos a permitir en nuestra vida. ¿Cómo es posible que se haya atrevido? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que se haya atrevido esa serpiente a decir eso? Con que Dios te dijo. Con que Dios te dijo. Yo todavía lo estoy analizando. ¿Cómo es posible? ¿Usted se atrevería, usted dejaría que un santero le diga a usted con que Jesús dijo? ¿Usted permitiría eso? ¿Usted se sentaría a hablar con ese santero? ¿O con ese hechicero, con ese brujo? ¿Usted se sentaría a hablar? Bueno, Eva hizo eso. Con un demonio, con el propio diablo. Se puso a escucharlo. Que le dijo con que Dios te dijo. Y eso nos demuestra la fragilidad de nuestra humanidad. La capacidad que tenemos nosotros, humanamente, naturalmente, de traicionar a Dios. Es una capacidad que viene en el ADN de Adán y Eva. Pero una vez que fuimos conquistados por Cristo y el Espíritu Santo entró a nuestra vida a morar en nuestro ser, nuestro ADN fue transformado. Siempre y cuando estemos en el Espíritu. Miren, yo soy de los que piensan que por más cristiano que usted sea y el Espíritu Santo haya tocado su vida, si usted se aparta de Dios, si usted niega las cosas de Dios, si usted se aparta, si usted se deja seducir, usted se pierde. Yo no creo en eso de cristiano salvo, siempre salvo el que es cristiano. Ese de que porque llegó el Espíritu Santo y ya listo, ya soy salvo, el Espíritu Santo va a morar en una vida santa, en una vida que se entrega al que esté siendo perfeccionada. Si usted se aparta del Señor, se pierde. Si usted se aparta de Cristo, usted se pierde. Y no solamente se pierde allá en el infierno, se pierde en este mundo. Porque los cristianos que se apartan los oídos de Dios, empiezan a escuchar al diablo, ¿sabe qué pasa? Terminan no entendiendo a Dios más nunca. Y cuando le hablan de Dios no entienden, ya están duros, carcomidos, están endurecidos, cauterizados. Y eso es sumamente peligroso, porque una vez que el corazón empieza a cauterizarse, a endurecerse, a crear cicatrices en contra de Dios, difícilmente puede retomar el camino de la sensibilidad al Espíritu Santo. Una vez que usted se sensibiliza con el diablo y empieza a escuchar sus mentiras, a escuchar sus... Mire, le voy a dar un ejemplo. Una pareja que se quiere restaurar, eso lo he escuchado mucho, una pareja que se quiere restaurar en su hogar, que están buscando restauración, y ambos vienen a consejería, aquí no es con nadie aquí, por cierto, tenga cuidado que aquí a todo el mundo, hemos atendido a mucha gente en consejería aquí,
Tengan cuidado, esto es para la iglesia. A veces uno está predicando y dicen, eso es para mí. No, no. Es para todos. ¿A cuántos hemos aconsejado aquí alguna vez? Levante su mano. Ok. Entonces, le voy a dar un ejemplo de cómo el diablo seduce. Una pareja que se está restaurando y que nosotros le ministramos que tiene que buscar de la presencia de Dios y todo eso, porque el hombre fue infiel o la mujer fue infiel, lo que sea. Están en un proceso de separación. Uno le da palabra de Dios y trabaja en esos corazones por la palabra. No aplicamos la psicología. Lo que pasa es que Dios nos mete, nos hace psicólogos también. Psicólogo allá. Nos da capacidades para tratar a la persona psicológicamente, pero nosotros lo que hacemos es aplicar la palabra de Dios, que es la que limpia, restaura y levanta. Una vez que ellos llegan a su casa, llegan contentos con la palabra que escucharon, así como Dios le dijo que todo el huerto era de ellos y que los animales se iban a sujetar. Llegan contentos a su casa, pero la mujer la llama una amiga y le dice, ¿sabes que estoy pasando por un proceso? Empieza a contarle su vida al diablo. ¿Sabes que estoy pasando por un proceso de restauración en mi familia? Y en este proceso de restauración nos están atendiendo unos pastores. Ah, sí, sí. ¿Y qué pasó? Mi esposo me fue infiel. Y llega el diablo y le dice, todos los hombres infieles siempre lo repiten, lo vuelven a hacer. Y ella, ¿en serio? Sí, y tu pastor te dijo. Sí, me dijo que mi familia se podía restaurar. Pues te voy a decir algo, imposible. Es mejor que dejes a ese tipo. Eso es abrirle los oídos al diablo. Le estoy dando un ejemplo práctico. Eso es dejar usted que le entre a su mente y a su corazón un veneno, un dardo satánico. No crea usted que con la fuerza de su humanidad usted se va a sacar ese dardo. Una vez que el dardo fue a su vida porque usted se lo permitió, usted está envenenado. Es un ejemplo que le doy. Es un ejemplo. ¿Cuántos entendieron ese ejemplo sencillo y práctico? Y quiero que sepa que por ese tipo de consejos muchos hogares no se restauran. Pero aquellos que cierran sus oídos al diablo y abren los oídos a Dios y permanecen firmes en el consejo de Dios, no tienen otra cabida sino santificarse, y por la santidad y la comunión real con Dios se restauran. Porque la restauración viene a través del perdón y la misericordia. Y para entender la cruz de Cristo, entender el perdón y la sangre, hay que tener los oídos cerrados a este mundo y abiertos al Espíritu. Usted no puede comer de las dos comidas. Usted no puede tener consejería pastoral y consejería de este mundo. Usted no puede tener la alegría de la iglesia, la alegría de la alabanza y pensar que usted se está gozando y alegrando con el mundo. O es blanco o es negro, pero no hay territorios vacantes, no hay intermedios. O es un murmurador usted que se deja dominar por las pasiones de su lengua y de su mente, o es una persona reservada, inteligente y prudente. O usted es una persona frustrada que vive hablando lo que no le gusta, que vive soñando con lo que no tiene. O usted es una persona agradecida que lo poco que tiene lo bendice y lo abraza y lo comparte. ¿Quién es usted? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios, pero los hijos de Dios que no están alerta, como Eva, terminan siendo hijos de Dios engañados bajo maldición. ¿Eva dejó de ser hija de Dios? ¿No? ¿Pero qué le pasó después? ¿No acarreó maldición por sus desobediencias? ¿Cuántos estamos entendiendo esto? Todavía estoy parado en la prédica anterior. Entonces, tomando el tema de Eva, y como les decía el miércoles, hay muchos tipos de seducciones y hay muchas personalidades que se dejan seducir. La de Eva era una personalidad desobediente, curiosa, ambiciosa, desenfrenada, manipuladora. Y hay un espíritu que se llama el espíritu de Absalón. Diga conmigo, espíritu de Absalón. Que está en la Biblia, que está descrito a través de la historia de uno de los hijos de David, del rey David. Absalón
El tercer hijo de David, del rey David, el rey David tuvo como 20 hijos con sus esposas y como 1000 con sus concubinas. Parecía venezolano en esa área. Los venezolanos tenemos mala fama en el mundo de ser mujeriegos. Tenemos que quitarnos ese cliché. ¿Sí o no? Y de ser impuntuales. Y no, señor. Vamos a quitarnos esa malicia siendo hombres respetuosos, santificados y amorosos con una sola mujer, nuestra esposa. Absalón, y voy a tratar de tocar este tópico lo más rápido posible para que entremos después en un momento de oración. Absalón, uno de los hijos de David, uno de los hijos más prominentes del rey David. El rey David tuvo varios hijos prominentes, entre ellos Salomón, Absalón, Amón, todos se llamaban On. Absalón era un hombre, según la escritura, hermoso, extremadamente hermoso, así lo narra la escritura. Tenía una belleza extraordinaria, llamativa, y además era un hombre imponente en su manera de actuar. Absalón era uno de los hijos más preciados del rey David, porque el rey veía en Salomón un futuro heredero en algún momento, uno de los que iba a ejecutar grandes obras dentro del reino y a ganar grandes batallas para el pueblo de Israel. Porque Absalón tenía un carácter muy extraño y dentro de su carácter tenía cierto nivel de liderazgo. Dentro de su carácter, Absalón tenía una actitud muy convincente a quien le hablaba. Absalón era una persona convincente, diga conmigo convincente. Absalón era una persona fuerte, físicamente agraciado, fuerte, extraordinario, alto. Era llamativo, tenía una melena gigante y era un peleador. Era convincente, tenía palabras sutiles para la gente, sabía, dice la historia que era un hombre, tenía don de gente, se ganaba a todo el mundo, todos lo querían y además de eso era prominente, todos sabían quién era Absalón. Pero para contarle la historia rápidamente, en un pasaje de la vida de Absalón, él tiene una hermana, si no me recuerdo, mal no recuerdo, es Tamar, eso dije yo, Tamar. Yo dije Tamar, entonces, ladrar, no, Tamar. Tenía una hermana, una medio hermana, llamada Tamar, la cual Amón, uno de los hermanos de Absalón, se enamoró de ella porque Tamar era hermana de padre y madre de los padres de Absalón. Y ellos, la herencia de ellos era un físico extraordinario, algo así como yo. Una belleza como mi esposa. Absalón era hermoso. Yo creo que entiende, era llamativo. Piensen eso. Y su hermana era hermosísima y llamativa. El propio hermano de Tamar se enamoró de ella. Su hermano de carne, por parte de padre, se enamoró de su hermana. Y buscó tener relaciones con ella. Y la engañó y la llevó a un lugar para tener relaciones con ella, relaciones íntimas. Pero ella no quiso, se negó. Entonces Amón la forzó, la ultrajó, la violó. Así está en la escritura, la violó. La tomó por fuerza. Y después que la violó, la desechó, la aborreció. Una vez que Tamar sale de ese lugar donde fue violada y fue aborrecida, se encuentra con Absalón, su hermano mayor, su hermano, el otro hermano, porque el que la viola es Amón, que también es su hermano. Qué historia, ¿no? Tan fuerte. ¿Cuántos conocían esta historia? Levante su mano. Ella es violada, ella es abusada, y Absalón se compadece de ella,
Y cuando usted lee la historia se da cuenta que Absalón se llenó de una gran ira, de un gran odio. Un odio que iba creciendo día a día. Un odio por su hermano Amón. Y desde el día que él supo lo que le había pasado a su hermana menor, Absalón decide en su corazón algún día asesinar a su hermano por causa de haber violado a su hermana. Pero según la escritura, Absalón esperó 2 años en silencio. Estuvo 2 años en silencio, callado, esperando, acechando. ¿Sabe lo que es esperar 2 años teniendo a tu hermano allí, viéndolo todos los días, con ganas de matarlo? ¿Cuántas veces tuviste que ser hipócrita, mirarlo como si nada, actuar con él como si nada, esperando el momento para asesinarlo? Dice la escritura que Absalón estuvo 2 años esperando el momento preciso para matar a su hermano. Imagínese usted el nivel de odio que tenía ese hombre. Y quiero resumirles, porque la historia es bastante larga. Los rasgos de Absalón eran hermosos y la misma hermosura de Absalón fue la que al final lo llevó a la muerte. Fue la que al final acabó con la vida de Absalón. Absalón acabó con la vida de su hermano Amón en un momento donde Amón estaba tomando y estaba disfrutando de una fiesta. Les estoy resumiendo la historia. El rey David, el padre de Absalón y de Amón, se enteró de esto. Pero quiero que sepa que el fundamento de esta historia está en lo siguiente, que yo sé que muchos están esperando ese fundamento. El fundamento está en que, además de que Absalón se llenó de odio en contra de Amón por haber violado a su hermana, Absalón se llenó de molestia y de rabia en contra del rey David, porque el rey David, que era el padre de Amón, que supo que Amón había violado a Tamar, no hizo justicia. Prácticamente perdonó a su hijo. Esto llenó de una gran ira a Absalón. Una ira que fue contenida en su corazón también durante años. Una vez que Absalón mata a Amón, cualquiera de nosotros diría, ya está listo, se sacó la espina, mató a su hermano, mató al que violó a su hermana. Después de 2 años esperando, ya acabó con eso. Pues no. Absalón decidió quitarle el trono a su padre. Ya estaba en el corazón de Absalón la seducción de la usurpación, la seducción de obtener toda la autoridad ilegalmente. Ya había sido engendrado en el corazón de Absalón un espíritu demoníaco, en primer lugar, de odio en contra de su hermano, de asesinato, de asesino. Una vez que Absalón abre su corazón a esto, Satanás sabe que puede hacer entrar en ese corazón lo que sea. Y obviamente lo primero contra lo que va Satanás es contra la autoridad, contra el rey David. Seducción de ser la autoridad. Diga conmigo, seducción de ser la autoridad. Lo que no sabía Absalón era que para poder ser como su papá, para poder ejercer el reinado como lo ejercía el rey David, tenía que tener el corazón como era el corazón del rey David. Absalón quería ejercer el reinado con su corazón lleno de odio, pero resulta que para poder ser rey y para que Dios le pudiera otorgar esa bendición, la cual él estaba peleando ilegítimamente, tenía que tener el corazón como el rey David. Absalón tuvo un buen principio, tuvo una buena formación, un padre como ejemplo. Déjeme decirle algo que me voy a atrever a decir. Por más que sus padres o sus padres espirituales fallen, usted no tiene el derecho nunca de quitarle la autoridad. Y mucho menos de querer su puesto.
ningún hijo espiritual, ninguna oveja puede pretender querer quitar la autoridad de ningún líder y de ningún pastor, de donde sea. Absalón no tenía derecho de quererle quitar el reinado a David, porque él en su justicia humana pensaba o pensó o tuvo la expectativa de que David ejerciera justicia a la manera de Absalón, matara a Amón, que era lo que estaba en la ley del pueblo de Israel, que si alguien tomaba por mujer a su hermana tenía que morir irremisiblemente. La expectativa muchas veces de la iglesia, de la familia, de los pastores, de los miembros de la iglesia, hacia sus líderes, hacia sus pastores, es una expectativa personalista, que quiere ejecutar las cosas como le parece y que juzga las cosas como las ve desde un solo ángulo. Déjeme decirle, usted nunca va a entender las decisiones que toma un padre de familia ni las decisiones que toma un pastor, porque usted nunca lo va a saber todo. Usted siempre va a saber una parte. El todo lo sabe el que tiene que ejercer la autoridad. Y el que ejerce la autoridad no tiene por qué dar explicaciones de la manera de hacer justicia, porque está puesto ahí para ejercer autoridad. David tomó en su corazón la decisión de no matar a su hijo que había violado a su hermana, porque David quería que Amón viviera un trato con Dios. Porque David conocía la misericordia de Dios. Porque David había sido un pecador, un traicionero, un asesino como Amón. Y él había sido perdonado, había sido levantado del pecado, de la lujuria y del asesinato. Porque David lo había hecho también. Y él sabía que Dios era un Dios de misericordia. Él sabía que Dios podía levantar a Amón. Por eso no lo mató. Eso no lo dice la Biblia, pero eso lo podemos discernir y entender los que leemos y los que buscamos la profundidad de las Escrituras. Es mi interpretación y está allí. David fue perdonado, David fue levantado, David recibió misericordia de parte de Dios. David cometió adulterio, David fornicó, David asesinó a un hombre justo, a un hombre inocente, por satisfacer sus deseos. Amón hizo lo mismo. Ahí está la maldición generacional. Ahí está la maldición generacional. No se había roto la maldición generacional. Cayó en su heredad, en sus hijos, en uno de sus hijos. Y yo imagino que en su interpretación y en su vida de oración, David pidió misericordia por su hijo como la misericordia que él recibió en algún momento de su vida. Tú tienes que vivir en este caminar cristiano sin que te estén importando y que te estés agarrando de los errores de los demás. Sin que te estés agarrando de los errores de los líderes o de tus padres. Tú no puedes vivir como cristiano agarrándote de las fallas que tenemos los hombres, porque déjame decirte, siempre te van a liderar hombres y los hombres siempre fallan. Y si tú te vas a agarrar de la falla de los hombres, vas a vivir sin liderazgo, sin nadie que te liderice. Y si tú vives sin nadie que te liderice, vas a vivir sin consejo y sin crecimiento. Y déjame decirte, cuando tú liderices en tu casa, en tu barrio, con tus amigos, en la iglesia, donde sea, tú vas a fallar. Tú vas a fallar. Y si tú fallas y tú has sido juez de los que fallan, tú vas a ser juzgado. Tú vas a ser juzgado. La seducción de juzgar también la tenía Absalón. La seducción de gobernar, de dirigir, la seducción de juzgar para poder gobernar, para poder dirigir, para poder convencer a los demás de que él es más justo que su padre y que él puede ejercer la justicia mejor que su líder, el rey David. Yo quiero que vayamos a la Biblia, segunda de Samuel, capítulo 15,
Voy a leerlo según la versión Reina Valera que tengo aquí. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Se hizo. No se los pidió al rey. No dejó que el padre se los diera. Él se hizo de caballos, se hizo de carros, tomó lo que no era de él para que estuvieran con él un pequeño ejército. Aquí empieza la segunda lucha y la tercera seducción de Absalón, la tercera seducción de estos principios que estamos hablando, que es la seducción del poder, de gobernar y de hacer justicia a mi manera. Vimos la seducción de la desobediencia y estamos hablando de seducciones fuertes que vive la iglesia y que vive la familia y que vivimos los venezolanos. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, diga conmigo, al rey, no a Absalón. Cuando iban al rey, a buscar al rey David, porque había un problema entre familias o entre parientes o entre vecinos, porque el rey David resolvía los problemas como un juez, tenía autoridad y como rey decía qué había que hacer. Las familias iban donde el rey David, pero cuando iban a donde el rey David para pedir consejo, adivinen con quién se encontraban. Con Absalón. Seducido por el diablo, con ganas de gobernar, porque él es más justo que su padre, porque él se hubiese matado a Amón, porque era la ley de los que había que ejercer por el pueblo de Israel, y porque eso que había hecho su papá de permitir que Amón viviera era injusto y él quería gobernar, él quería ser el rey, manipulando. Y cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? De San Diego. ¿De qué iglesia eres tú? De Betel. Tremenda alabanza de Betel. Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel, es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te diga, quien te oiga de parte del rey. Es decir, venían a hablar con el rey, Absalón los interrumpía, y aunque dijeran la estupidez que dijeran, aunque dijeran una barbaridad, él les decía, tus palabras son justas, pero el rey no te escucha. Tus palabras son justas, pero tu pastor no te atiende. Tus palabras son justas, pero el líder nunca va a tu casa a comer contigo ni almuerza contigo. En cambio, en este lugar, sí almorzamos contigo y te atendemos. ¡Inmaduro! El pueblo perece por falta de conocimiento y por inmaduro. Por inmaduro se divorcian, por inmaduro dejan sus iglesias, por inmaduro descuidan a sus hijos, por inmaduro no tienen amigos, por inmaduros, por no valorar. Inmaduro. Qué presa tan fácil son los inmaduros. Qué presa tan burda son los inmaduros. Los inmaduros tienen cara, ¿usted sabe de qué? De inmaduros. Usted le ve la cara, voltea al que tiene al lado de qué cara tiene y usted sabe, va a saber por el espíritu. Mírenlo. El inmaduro ahorita tiene, mire, siente que le están metiendo corriente por los pies, pero no hace nada. Está ahí que trágame tierra. Pero es bueno porque como usted es una persona de Dios y como estamos aquí para crecer y no para ser condenados, esta palabra nos está limpiando, nos está fortaleciendo. Porque el Señor nos dice inmaduros, el Espíritu Santo puede decirnos inmaduros, a mí me lo ha dicho muchísimas veces, pero también junto con eso me dice, pero tranquilo, te voy a hacer madurar, te voy a pasar por un proceso, vas a entender que escuchas estupideces y vas a meter tus oídos en las cosas mías, vas a dejar de abrir tus oídos y tu mente a cualquier cuento del camino que viene para perturbarte y sacarte del camino. Como eres inmaduro te voy a madurar, como eres impaciente voy a hacer que pases por proceso para que tengas que tener paciencia, como eres una persona que se cansa por cualquier cosa te voy a poner bastante trabajo para que aprendas a esforzarte.
Como eres una persona que te queja por todo, voy a hacer que nada más estés metido en tu casa y no puedes salir para ningún lado para que no tengas con quién murmurar. Te voy a pasar por un proceso y al final te vas a dar cuenta que siempre he estado contigo, que te puse en esa iglesia, que te di esa familia, que te aman, que te quieren y que vas a salir adelante. Voy a decir algo fuerte, pero es una realidad. El mundo evangélico, a lo mejor me quedo sin ovejas aquí, en el mundo evangélico es donde más brilla la hipocresía. Yo no he visto más hipocresía que en el mundo evangélico, perdónenme, pero se los tengo que decir. Y mire que yo caminé por este mundo yo, antes de llegar a Cristo. Pero aquí, por un lado te abrazan y por el otro lado te juzgan. ¿Sabe por qué brilla la hipocresía? Porque es necesario que se sepa quién está en la luz y quién en las tinieblas. Y aquí todo sale a la luz. Hagamos que nuestra vida brille en luz y no en hipocresía. Que cuando entremos a la iglesia no seamos un resplandor de hipocresía, sino de bendición. Porque nuestra cara no está demandando, ni nuestras manos están demandando, ni nuestro corazón demandando, ni tenemos una cara de mango demandando, sino que nuestro rostro es de bendición. ¿En qué te sirvo, hermano? Aquí estoy para bendecirte. No cuando me visitas, me dejaste solo, no te acuerdas de mí. ¡Cállate, inmaduro! Cierra esa boca espiritual que tienes ahí. ¿No ves que estás maldiciendo a tu familia? Tus hijos van a ser igual que tú. ¿Qué queremos para Venezuela? Repetir el círculo. Repetir círculos y círculos y círculos de maldición. ¿Sabe por qué le digo esto? Y me vino a mente ahorita. Me vino a mente algo importante. Venezuela, los venezolanos, siempre hemos buscado violentar la autoridad. Hemos buscado violentar quien está en autoridad. Y usted puede tener posiciones que quiera, pero nunca podemos violentar la autoridad. Porque por violentar la autoridad estamos en escasez. No se trata de política, hermanos. Es espiritual. Y no vamos a salir de esta situación difícil si no nos sometemos a Dios y le decimos a Él que Él sea el que meta su mano en este país. Pero ni usted ni yo lo vamos a poder cambiar. Ni usted ni yo podemos quitar a la gente. Aquí quien quita a la gente es Dios. Y quien pone reyes es Dios. Y quien los quita es el Señor, no usted ni yo. Una de las señales de madurez espiritual, una de las grandes señales de madurez espiritual, no es predicar. Una de las grandes señales de madurez espiritual no es ser un pastor. Una de las grandes señales de madurez espiritual no es ser un gran predicador. Una de las grandes señales de madurez espiritual es llevar tus heridas a los pies de Cristo. Absalón no llevó su dolor a los pies de Cristo. No llevó su carga emocional a los pies de Cristo. No llevó su dolor a los pies de Cristo. Inmaduro Absalón. Inmaduro. Por eso Absalón se llenó de odio y contaminó a muchos. Y el odio se disfraza de belleza. El odio se disfraza de melena. El odio se disfraza de virtudes y de talento. El odio se disfraza de sonrisas y de cánticos. Pero al final el fruto es amargo. Amargo. ¿Cuántos están entendiendo esto? Continúa la escritura diciendo, versículo 4, y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra? Para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haré justicia. ¿Quién me pusiese a mí por rey? Yo voy a hacer puras analogías con la iglesia, ¿yo? Esto no es una yuca que yo tengo adentro, no. Yo no hago eso, no.
Esto es una analogía para que usted y yo entendamos más, porque mientras yo predico también estoy entendiendo más. ¿Quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio que yo les haría justicia? ¿Quién? Yo sí sé hacer justicia. No como los pastores, son muy duros, son muy difíciles. ¿Qué sabe usted, cabeza de ñame? No se ofenda, sino usted no se tiene que ofender, sonríese. El pastor sí es cómico, pero si es con usted, hermano, échese betún. Si no es con usted, ríase. ¿Qué sabe usted? ¿Cómo puede el hijo decirle a su papá en su casa, papá, ¿qué sabes tú lo que estás haciendo? Un hijo de 5 años a su papá maduro, ¿qué sabes tú lo que estás haciendo, papá? Lo estás haciendo mal. ¿Qué es eso? ¿En qué casa se ve eso? En algunas casas. Si fuera yo el que gobernara la iglesia, yo lo haría mejor, no sería tan injusto, no le diría a la gente que se vaya. Déjeme decirle algo, aquí hay gente que cae en unos pecados tan terribles, una y otra y otra y otra y otra vez, que mi esposa y yo nos hemos parado a decirle, vete de aquí. Y el amor, mire hermano, decirle que se vaya es amor, ¿oye? Porque si no lo voy a sacar. Y decirle que se vaya es amor porque le doy la oportunidad de que en otro sitio crezca. Porque aquí no va a crecer, porque aquí no va a hacer lo que le dé la gana. O que sea tratado en otra parte. Hermano, yo no tengo por qué explicar esto. Esto es un ejemplo que les doy. Lo que le quiero decir es que las decisiones son tan complicadas y tienen tantos elementos que nadie se puede atrever a juzgar la autoridad, a menos que su obediencia sea perfecta. Si su obediencia es perfecta, por favor, acérquese a mi oficina que necesito de su consejo. ¿En serio? ¿Es en serio? A lo mejor mañana tengo una cola de gente ahí. Y en la cola todos murmurando antes de entrar a la oficina. Todo creyente que aún necesita un medio, o un líder, un pastor, y necesite a alguien para poder corregir lo malo que está en su corazón, todo creyente que necesita de un medio, es decir, necesito del pastor, necesito del predicador, necesito del líder para poder corregir esta situación. Toda persona que hace eso es un inmaduro, porque usted puede ir a Cristo y su pastor no salva, su pastor aconseja pero no salva. Usted tiene a Cristo como su segura roca, su ancla de justicia, su poder, su gloria, su sangre. Usted no necesita a los pastores, usted necesita a Cristo Jesús. ¿Qué inmadurez? Toda persona que piense por sus heridas, porque este país está herido, aquí hay heridas de todo tipo, aquí hay heridas que el pueblo tiene que resolver en la iglesia, tenemos que resolverlas, porque si no vamos a ser parte del problema. Toda persona que piense por las heridas, que quitando a uno y poniendo al otro, poniendo al de atrás o al de adelante o quitando a aquel, está equivocado, es algo inmaduro eso, es tonto hacer eso. Porque la única forma de que este país cambie es que Cristo venga. Que Cristo toque las vidas. Que usted y yo perdonemos. Que usted y yo sanemos. Que vayamos a los pies de Cristo a poner a nuestra nación a sus pies. Que pidamos por las injusticias. Que pidamos por las cosas que vemos. Por las vejaciones. Por las peleas. Por el descontrol. De cualquier parte. No podemos seguir dándole vuelta a la inmadurez. Porque por la inmadurez, la seducción tocó la puerta de estas vidas y ¿saben qué terminaron haciendo? Guerra contra el rey. Hay mucho que hablar, ¿verdad? Mucha gente herida actúa por su propia justicia. Como Absalón, herido porque su padre no hizo la justicia como él quería. Absalón actuaba por su propia justicia. Y si usted tiene gente, si tenemos gente herida aquí, mi amor,
Si tenemos gente herida aquí que no busca a Cristo para ser sanados, van a ser nuestros enemigos y van a buscar nuestra posición, porque van a empezar a juzgar y a criticar y a demandar y a hablar con otros de sus padres espirituales, como lo hizo Absalón. Y van a buscar levantar un ejército alterno para dañar la vida del rey. Pero los que tenemos corazón de rey, los que Dios nos ha levantado para gobernar en su justicia, esperamos en Dios y vamos a sus pies. Por la palabra. Ay de los traidores. Ay de aquellos que tienen doble cara para lo que sea. No estoy hablando para la iglesia nada más. Ay de aquellos que se sientan contigo en el primer asiento a comer y a reírse contigo y por dentro están maquinando. Porque al final terminan como Absalón, muertos por 3 flechas que fueron clavadas en su corazón cuando se le enredó el cabello en una enramada. Su propia belleza, su propia luz, su propia originalidad, su propio talento, lo que era admirado, fue lo que terminó siendo su destrucción. Diga conmigo, seducción de desobediencia, seducción de tu propia justicia, seducción de asesinar, seducción de querer gobernar. ¿Qué les parecen esas seducciones que tiene el diablo? Dice la Escritura que Absalón, en medio de ese odio, esperó 2 años, dice, en silencio. 2 años en silencio. Quiero decirle algo, iglesia, no todo silencio es una bendición. Hay silencios que están maquinando. Hay silencios que en el fondo de su corazón están esperando la oportunidad para hacerte daño o para hacernos daño. No todo silencio es un síntoma de sabiduría y de madurez. Hay silencios de odio. ¿Sabía usted eso? Hay silencios que dicen, por ahorita no, pero en su momento. Yo voy a esperar que ellos fallen porque en su momento lo demostraré. Hay silencios que están buscando dañar la autoridad que Dios ha puesto. Hay silencios que hablan más que 1000 palabras y que son fáciles de leer. Hay silencios que son producto de heridas que no han sido llevadas a los pies de Cristo. Hay silencios que esperan una oportunidad para vengarse. La seducción de la venganza. Usted está viendo todas las seducciones que puede tener un hombre para dañar su vida y para dañar los propósitos de donde Dios lo ha colocado y para obstaculizar los procesos que viven los reyes y que viven las autoridades. Usted está viendo la cantidad. Usted está observando en esto que estamos conversando que cualquiera aquí es proclive a eso. Que si no nos cuidamos de cerrar los oídos al diablo, vamos a estar a cada rato murmurando y quejándonos. Usted no puede ir a Dios quejándose. Si usted va a Dios a sanar, usted tiene que ir a Dios a llevar una herida. Usted no puede ir a Dios diciendo, es que me hicieron esto, es que no me parece, Señor, ¿qué opinas tú? No, usted tiene que ir a Dios arrepentido, diciendo, Señor, yo siento esto que no es tuyo, esto es una herida que no debo tener, soy un inmaduro, ayúdame. Usted no puede ir a Dios llevando una queja. Dios no le va a responder una queja. Usted tiene que ir al Señor para sanar esa herida, para que usted no sea seducido, tiene que ir arrepentido. El que ha sido herido y no ha sanado, tiene que arrepentirse. Yo no puedo decir, el que ha sido herido y no ha sanado, tiene que sanar. El que ha sido herido y no ha sanado, arrepiéntase. Porque usted no ha ido a Cristo, usted ha ido a los hombres. Así le pasó a Absalón. Y por no ser sanado, se llenó de codicia, se llenó de ira, se llenó de odio. Por no dejarse sanar por Dios, por no ir a la cruz. ¿Alguna vez nos ha pasado eso? Que en vez de ir a la cruz, hemos ido a los hombres. En vez de ir a la cruz, hemos ido a nuestros sentimientos. En vez de ir a la cruz, hemos ido a nuestra alma, a consolar nosotros a nuestra alma. ¿Y qué ha pasado después? Hemos padecido el dolor del rencor y del resentimiento y hemos tenido que luchar fuertemente para que eso salga de nuestro corazón.
Es mejor ir de una vez a la cruz. Es mejor ir de una vez a los pies de Cristo. Es mejor cuidar el corazón y no dejar que un área de nuestra vida sea seducida, porque un cristiano seducido es un cristiano paralizado que no crece y que no puede tomar la parte que Dios tiene para él en el reino. Absalón tomó una actitud de pasividad, como si nada hubiese pasado en medio de ese tiempo en el que pensaba. Y así hay muchos cristianos, hijos de Dios, que están con sus esposas o sus esposos que le fallaron. Mujeres que le fallaron a los hombres hay muchas, y hombres que le fallaron a las mujeres hay muchas, y están en su camino de matrimonio como si no hubiese pasado nada, pasivas, silenciosas o silenciosos, pero en el fondo no han perdonado, no han sanado, no han ido a los pies de Cristo, sino que han ido a las palabras del esposo o de la esposa para consolarse allí. Consuélate con Cristo, a los pies de Cristo, porque si no vas a hacer un silencio que en el momento que menos te esperes te va a saltar la venganza. No dejes que la seducción del silencio entre en tu vida. Si estás herido o estás herida, ve a los pies de Cristo, porque si no lo haces, puedes llegar a ser la gran destrucción de tu familia. No ahorita, en el futuro. ¿Cuántos entienden esto? Los hogares no se restauran por una fórmula mágica, no se restauran por 4 consejos, ni por 100 consejos. Los hogares se restauran cuando hay alguien parado, dispuesto a llevar todo lo que tiene dentro de su corazón a los pies de Cristo. Es la única forma que se restaura. Continuamos para terminar estos versículos. Versículo 5. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. ¿Sabe qué significa esto? Cuando alguien llegaba, cuando alguien iba donde el rey David, Salomón se le atravesaba. Le preguntaba de qué ciudad vienes, lo aconsejaba y le decía: tus palabras son buenas y son perfectas. Es increíble que tú seas así, era una maravilla, ¿vale? No, tú tienes razón, no te atienden. No te atienden. Y como no te atienden, ¿desde cuándo no te visitan? ¿Acaso las iglesias no tienen que hacer visita a la gente? Estás abandonado. En cambio en la iglesia de allá tienen células. Se visitan. En estos días los vi, estaban en una fiesta y se quieren. ¿Desde cuándo estás pasando hambre? ¿Acaso alguien sabe que te falta harina pan? No te quieren. Inmaduro, inmaduro, inmadura. Y ahora va más allá, Absalón. Se le acerca a alguien del pueblo, a Absalón, porque es el hijo del rey, y se inclina como se tiene que inclinar ante el rey. Porque en ese tiempo los hombres tenían que rendir tributo, honra a las autoridades, cosa que deberíamos vivir en nuestros corazones. Y no estoy diciendo que se inclinen delante de ningún hombre, pero sus corazones deben aprender a honrar a los hombres que le bendicen, no a deshonrar con su mente y sus corazones a alguien que les sirve, que tiene años predicándoles, alabando al Señor que usted ha recibido, como para que abra su mente para dudar. Se inclina frente a Absalón, y Absalón, ¿sabe lo que está haciendo Absalón? Diciendo: no, tú no tienes por qué inclinarte. Lo detiene, le toma la mano y lo besa. ¿Sabe qué le está diciendo Absalón? Aquí todos somos iguales. Aquí todos somos iguales. Eso que hace mi papá, eso es una cosa, porque él es engreído, ¿ves? Mi papá se cree una gran cosota. ¿Sabe qué se cree mi papá? Mi papá se cree el rey. No, mi papá es el rey. Mi papá se cree una gran cosota. Y Absalón está quedando como el buena gente. Mira cómo está quedando Absalón. Como el hombre que sabe hacer justicia. Como el hombre que los recibe antes de que lleguen al palacio. Como el hombre que dice: tú eres igual que yo, mi hermano. No, tranquilo. Pero por otro lado, Absalón está quedando como el hombre que detesta la autoridad. Como el hombre que no quiere reconocer quién es su autoridad. Está quedando como un traidor, como un mentiroso, un manipulador, un interesado. En el reino espiritual está quedando así frente a los ojos de los hombres inmaduros, queda como una maravilla.
Este sí hace justicia, no como su papá que es muy fuerte. Este sí es justo, este sí es humilde, este sí es como nosotros, el pueblo. Este sí es una maravilla. Absalón, para mí, fue uno de los primeros politiqueros que ha existido. Que iba a los barrios a buscar votos, prometiendo cosas que nunca podía cumplir. Solo con el fin de ser presidente, ser el rey. ¿Y qué pasa con los que llegan después a ese lugar? ¿Qué testimonios tenemos en Latinoamérica y en el mundo? Vamos más allá. Se inclinaba y los besaba. El rey David no tenía tiempo de besarlos. Eran demasiados, un pueblo entero, pero Absalón, como los estaba cazando. Versículo 9. ¿Es el 9? El 6. Ay Dios, necesito lente. De esta manera hacía con todos los israelitas. Wow, qué bello este muchacho. Que venían al rey a juicio. Y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Absalón fue seducido para ser un ladrón. Miren ustedes lo que ha conllevado en un hombre que no buscó a los pies de Cristo su sanidad. Cuando sintió odio, debió arrepentirse e ir a los pies de Cristo, se hubiese ahorrado todos estos males. Pero como le dio crecimiento a su odio, se engendraron una cantidad de demonios. Y ya vamos por el demonio del robar el corazón de las personas, que no es ganárselo sanamente, es robárselo. Y es robárselo porque esos corazones le pertenecían a Dios y al rey David, quien había sido su guía, su rey y su pastor por muchos años. Absalón aprovechando, robándose los corazones de las personas que no le pertenecían, simplemente porque estas personas se sentían ofendidas o heridas o molestas con el rey David, o porque no los atendía, o porque era muy duro, o porque los había botado de la iglesia, o porque les había dicho sus pecados en su cara. Déjeme decirle algo. Los que se fueron con Absalón, en vez de sanar, se llenaron de odio, se llenaron de venganza y de revancha. Eso sí, Absalón no les predicaba odio, pero es suficiente que a ti te digan: han sido injustos contigo, así como conmigo. Es suficiente que te digan eso para que tú te llenes de odio. Cuando dos o más se unen en una malicia, están potenciando ya sea una verdad o una mentira. Están potenciando una mentira porque es una malicia. Cuando se unen muchas personas llenas de rabia y de odio y de tristezas y de frustraciones, engendran más frustraciones. Cuando un líder ingrato ministra, genera ingratos. Cuando un líder egoísta ministra, genera egoísmo. Cuando un líder manipulador ministra, genera manipuladores. Cuando un Absalón ministraba, generaba gente con odio, con revancha, con deseos de venganza, con ganas de quitar la autoridad, con deseo de estar montados allí. Eso generaba Absalón. Todos los que rodeaban a Absalón le salían de los dientes la saliva por el deseo de estar en el puesto del rey David. Imagínese usted por dónde van las seducciones. La de Eva se quedó chiquita. Prácticamente Absalón es un paralelo de Lucifer. ¿Sabe por qué? Absalón es peor que Judas. Ese demonio de Absalón, porque hoy en día lo llamamos el demonio de Absalón, que se quiere meter en las iglesias, es más fuerte que el de Jezabel, creo yo, cuando se manifiesta. ¿Sabe por qué? Y más fuerte que el de Judas, porque Judas pagó para que fueran a matar al maestro, pero Absalón él mismo quiere matarlo con sus propias manos. Esos demonios se mueven en las familias también.
Estamos hablando de seducciones porque el Señor viene tratando con esta iglesia para liberarla de una cantidad de opresiones demoníacas que no la dejan ser feliz, que los tienen atrapados en heridas que tienen que llevar a los pies de Cristo. Usted tiene que dejar de quejarse, dejar de pensar en las cosas que le faltan, en las cosas que usted cree injustas, para usted adorar a Dios, levantar sus manos, dar gritos de júbilo y dejar de estar pensando en tanta estupidez para meterse en el reino de Dios y su justicia. El Rey de Reyes y Señor de Señores le quiere levantar del suelo donde usted está. Le quiere decir en esta hora: yo te voy a levantar, hijo mío. No te voy a dejar caer como Absalón, te voy a levantar en el nombre de Jesús. No deje que un espíritu de condenación venga sobre usted, porque hay demonios de condenación que están buscando apagar esta palabra. Si usted ha fallado, deje de pensar en que usted no será perdonado. Deje de evadir la misericordia de Dios. Dios es misericordia, te guste o no te guste, te va a perdonar si te arrepientes. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los hijos de Israel, de los israelitas. Así robaba Absalón a las ovejas del rey David. Así ha robado y ha tratado de robar el espíritu de Absalón a las ovejas que pertenecen a este redil. Así ha venido el espíritu diabólico de Absalón a tratar de dividir la iglesia y las familias. Eso tiene años sucediendo en las iglesias en general. Así ha venido el espíritu de Absalón a meterse en la mente de muchas personas, a tratar de manipularlos en contra de sus padres, en contra de sus autoridades, en contra de los pastores, en contra de sus esposos, en contra de la autoridad en sus vidas. Levántese como un guerrero, levántese como una guerrera en Cristo. Eche fuera ese demonio. Usted ha sido llamado a vencer en Cristo Jesús. Suelte la seducción, quítese el traje de la seducción y determine en su vida: no me voy a dejar seducir. No voy a permitir que lo que empezó en el Espíritu en mi vida y ha hecho que yo crezca y me goce en Cristo Jesús, por una malicia de pensamiento se me contamine el corazón y pierda la bendición como un estúpido. No lo voy a permitir. Párese firme y defienda su bendición. Absalón debió haber defendido su herencia y haber defendido a su padre. Nunca Absalón salió a pelear por una de las guerras de David, pero sí salió a pelear contra David. Aquel discípulo, aquel siervo que está aquí, que no pelea por la causa de sus pastores, va a pelear contra nosotros. Sí, es sencillo. No hay territorio vacantes. Usted es un soldado de Dios, dice la Escritura. Usted es un soldado. Los soldados no están descansando, están peleando. Si usted no defiende la causa de sus padres, de su familia, usted está en contra de su familia. ¿O no es así? Usted tiene que ser coherente con lo que usted cree. No importa lo que piensen los demás. Usted tiene que ser coherente. Ese es el ejemplo que le tenemos que dar a nuestra familia, a nuestros hijos. Si usted no pelea la causa de su esposo, usted en el fondo está en contra de su esposo. Esposo, si no peleas la causa de tu esposa, estás en contra de tu esposa. Esto es un desafío. Esto que tiene que ver con la seducción, esto es un desafío. Esto no es solamente conocimiento para saber dónde se mueve el espíritu de seducción. Esto es para que nosotros veamos que se quiere mover en nosotros. Y la división que a veces tenemos y la falta de crecimiento es producto de la inmadurez. Y la madurez, déjeme decirle, la madurez no es un proceso, La madurez no es un proceso. Las cosas de Dios no son como las que este mundo establece. El perdón de Dios es diferente. El crecimiento de los hijos de Dios es diferente. La madurez es una decisión. Absalón decidió tener rabia. Fue su decisión. Y Dios respeta las decisiones de los hombres. Usted puede decidir ser una persona madura.
Es una decisión. Es una decisión. No, yo necesito un proceso. Usted necesita es arrepentirse. Usted necesita arrepentimiento porque su herida ya está fastidiando a los demás. Su herida se está convirtiendo en un cáncer para su propia vida. Su herida, como no está a los pies de Cristo, sino está a los pies de la queja, y a los pies de la murmuración, y a los pies de la justicia que yo hago, y a los pies de lo que yo creo que yo lo puedo hacer mejor, y a los pies de dejarse seducir por cualquier cosa, su herida es un cáncer. Lo que era una pequeña cortada ahora es un cáncer. Lo que fue alguna vez el simple hecho de que, oye mi amor, no me saludaron, ahora se ha convertido después del tiempo en un cáncer gigante. Usted tiene la responsabilidad de no permitir que el espíritu de Absalón se quede con usted. Perdone a los que le han herido. Pero primero, arrepiéntase. Usted no puede perdonar si no se arrepiente. ¿Cómo es eso, pastor? Si fue a mí a quien hirieron, ¿cuánto tiempo tienes herido? Yo tengo como un mes. Arrepiéntete. 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 Es peor lo que tú estás haciéndole a la cruz de Cristo que lo que te hicieron a ti. Arrepiéntete. Y estoy seguro que cuando te arrepientas no te va a importar si te piden perdón o no. Porque te vas a dar cuenta el tamaño toronera que tú tienes. O que yo tengo. Esto es para todos. Yo me siento como si estuviera ahí sentado predicándome a mí mismo. No se crea que yo aquí me creo el infalible. Yo soy un ser humano como usted que tengo que luchar también. Tengo que luchar con mis heridas y llevarlas a los pies de Cristo. Y a veces me estoy quejando como un bobo. Pero ¿sabe qué? Recuerdo quién soy en Cristo Jesús. Y no le permito al enemigo que venga a destruir la obra que Dios ha hecho en mi vida y que quiere hacer con la iglesia. Usted tiene que pararse firme, así como nosotros nos paramos firme por usted. Porque aquí no nos estamos pintando de que somos unas grandes cosas. Aquí somos iguales como seres humanos, pero somos diferentes en autoridad. Usted no se tiene que inclinar ante mí, pero usted tiene que honrar a sus pastores, quienes sean sus pastores. Usted tiene que honrar a sus padres, tiene que honrar a sus abuelos. Quienes sean, aunque se hayan equivocado, usted no es juez de este mundo. Ni yo lo soy tampoco. Yo tuve que sanar una herida con mi papá gigante, mi padre natural, mi padre humano. Y cada vez que lo veo tengo que sanarla y vuelvo a llevarla a los pies de Cristo. Yo no lo puedo juzgar. El Señor juzga todas las cosas. Su espíritu me muestra cuál es su juicio, pero yo no puedo juzgar en mi carne. Tengo que perdonar. Si no, voy a repetir la maldición generacional. Como yo me he parado firme en contra de eso, el enemigo quiere hacer sus jugadas. Pero sabemos bien que los que operamos en Cristo Jesús, Dios nos da la victoria. Nuestra victoria no es ver a nuestros enemigos pisados. Nuestra victoria es ver a los que nos adversan levantados en Cristo Jesús. Esa es nuestra victoria. Esa es. Yo creo que está suficiente por hoy. ¿Cuántos han aprendido algo hoy? Vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor, le pido a la alabanza. Vamos a seguir hablando en estos días que vienen de estos demonios de seducción porque hay más. Pero creo que con Absalón tenemos bastante para estudiar y reflexionar. Y reflexionar. Creo que es importante una reflexión profunda y una decisión y determinación de dejar de ser inmaduros. Usted no es lo que es porque alguien lo atienda. Usted es lo que es porque Dios dijo quién es usted. Usted no es lo que es porque el pastor lo atienda en su oficina o porque lo llamen por teléfono, porque le compren algo, porque se preocupen por usted. Cristo ya pagó por usted y se preocupa por usted. Y déjeme darle un secreto. Cuando usted piensa en dar más que en recibir, usted recibe. La palabra es perfecta. Mejor es dar que recibir. Y eso es para los que tienen y para los que no tienen. ¿Cuántos no tienen casi nada aquí? Levante su mano. Le voy a decir algo retante. Déjala arriba. Mejor es que des a que pidas. De lo poco que tienes,
de lo poco que tienes, Dios va a hacer un gran río de agua viva. No veas lo que no tienes, mira lo que Dios te va a dar. Sana tu herida en Cristo, sana tu herida en Cristo. Mujeres que se sienten solas o abandonadas, lleven sus heridas a los pies de Cristo. Lleven sus heridas a los pies de Cristo. Hombres que se sienten solos y abandonados, lleven sus heridas a los pies de Cristo. Hombres que han perdonado a sus esposas que les han fallado, no hagan silencio, háblenle al Señor. Tienen que sanar profundamente su corazón a los pies de Cristo, porque el silencio, a la final, puede ser el arma de destrucción más fuerte que usa el enemigo en tu vida, contra tu familia. Mujeres que han tenido que perdonar a sus esposos, como fue mi caso, no hagan silencio, lleven su causa a los pies de Cristo y llórenle a los pies del Señor. No hieran a sus esposos, no hieran a sus esposas, no hieran a sus amigos, no quieran hacer justicia a su manera. El Rey de Reyes está en este lugar, Él es quien hace justicia. Él es quien sabe a quién perdona y a quién no. Él es el que permite reyes y gobernantes. Él es el que permite autoridades, pastores, ministros, maestros, evangelistas. Él pone y quita. Él puede quitar cuando quiera y coloca cuando quiere. Él es. No se dejen seducir. Cuidado, porque le voy a decir algo que me faltó para terminar. Los que seguían a Absalón, los que decidieron seguir el camino de Absalón, a la final lo odiaron. ¿Sabe por qué? Porque ninguno se puso frente a él a decirle: Absalón, no odies a tu padre, no odies a tu familia, no busques el reinado. Absalón, sana tu corazón. Ninguno. Todos querían a Absalón como un instrumento para gobernar. Absalón se rodeó de puros enemigos y creía que eran sus amigos. Por eso Absalón murió de esa manera. Si alguien te está seduciendo y tú no tienes la capacidad de decirle el error en el que está, tú de alguna manera lo estás aborreciendo. El rey David no se ganaba amigos, muchos amigos como Absalón, porque el rey David le decía a la gente su pecado. El rey David le decía a la gente su error. El rey David juzgaba las cosas en la justicia de Dios. Es mejor alguien que te diga la verdad a alguien que te dé la solución humana a tu vida. Arrepiéntete y el Señor hará algo nuevo contigo, hará algo nuevo conmigo. Arrepintámonos de todo aquello que hemos guardado en nuestro corazón y que aún no ha salido y aún no hemos desechado porque no lo hemos llevado lo suficiente en paz y en sabiduría y en justicia a los pies de Cristo. Gracias por disfrutar este mensaje junto a nosotros, impartido por nuestro pastor principal Alejandro Beck. Ven con tu familia y conéctate al gran desafío. Síguenos en las redes sociales como IBCD Oficial y en la web como betel.com.be. Te esperamos.